Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy veremos cómo numerar los circuitos y cómo generar el circuito de mando, ingresando un poco en analizar la filosofía de generar un circuito de mando o control. La numeración de los conductores lo podemos realizar uno por uno desde el comienzo de nuestro dibujo o diseño. También lo podemos hacer a todo nuestro dibujo al finalizarlo. Las dos opciones las podemos usar con este programa y el proceso es similar, siendo el segundo el más rápido. Para numerar los conductores de este circuito vamos a la pestaña de esquemas y en el panel de insertar y numerar conductores activamos la función que sirve para numerarlos. La ventana con las opciones para este proceso aparecerá. En el título puede ver que aquí se configura el etiquetado de los cables o conductores. En la parte inferior de esta ventana tiene tres botones para realizar cualquiera de esas acciones. La primera es para numerar los conductores de todo el proyecto. La segunda es para numerar los conductores uno por uno. Y la tercera es para numerar los conductores de este dibujo. En la sección central de esta ventana se tiene la opción de indicar el modo en el cual se realizará el etiquetado. Puede ser desde el número 1 o desde cualquier otro número. El incremento será siempre de 1 en 1. En la sección de la derecha se tiene la opción de cambiar el formato de la numeración de conductores. Por defecto, solo se pone el número tal como se muestra en la ventana inferior. Si queremos cambiar el formato, debemos activar la opción que permita anular el formato por defecto. Y en la ventana de edición pondremos la forma como deseamos que el programa numere los conductores. Para nuestro caso, vamos a dejar todo por defecto y vamos a aplicar la numeración solo a los conductores de este dibujo. Así que hacemos clic en esta opción y como puede apreciar, todos los conductores se han numerado en forma correlativa, partiendo desde el número 1. Ahora vamos a generar un circuito de mando. Para ello creamos un nuevo dibujo. Vamos al menú del administrador de proyectos y hacemos clic en Nuevo dibujo. En la ventana de descripciones le pondremos nombres generales. Dibujo 02. Usaremos la misma plantilla que usamos para el dibujo 1. Las descripciones por ahora las vamos a dejar en blanco. Y en código de proyecto pondremos P01, I01 en código de instalación y L01 en código de ubicación. En hoja pondremos 1 y en dibujo 2. Ahora hacemos clic en OK y finalizamos esta parte. En la ventana siguiente le vamos a indicar que sí, para que aplique todos los valores y configuraciones por defecto del proyecto que modificamos en el video anterior, para que ambos dibujos trabajen con las mismas o iguales configuraciones. Ahora vamos a crear nuestro circuito de control. El circuito se hace con dos conductores que pueden ser las dos fases o una fase y el neutro. Para este caso, vamos a generarlo en dos fases. Usaremos el creador de barra de múltiples conductores para hacerlo en menos tiempo. Activamos la función y aparece la ventana de configuración. Para este caso específico, los conductores deben tener un espacio mayor. 10 milímetros, que es lo que aparece, es muy pequeño para colocar todos los contactos de mando a lo largo de ello. Así que cambiaremos el 10 por 150. En la sección inferior indicaremos que construya un circuito horizontal y en número de conductores le diremos que haga 2 conductores. Hacemos clic en OK y comenzaremos a construir el circuito desde la izquierda hasta la parte central de nuestro plano, pues no requerimos mucho espacio. Ahora trazaremos un conductor desde una fase a otra para colocar en ese conductor los contactos de los componentes que controlarán el encendido y apagado del motor. Vamos a la función conductor y la activamos.
Nos acercamos a la fase superior y una vez aparezca el símbolo de conexión, hacemos clic. El conductor se empalmará. Luego vamos a la fase inferior y hacemos lo mismo. Observe que la forma de empalme es la misma que usamos en el dibujo 1, porque estamos usando la misma configuración de todo el proyecto. La lógica de control funciona como la lógica de proposiciones. En este circuito simple solo tenemos que encender o apagar el motor 1. Es como tener un sí y un no. En los circuitos de control, el no equivale a un circuito contacto abierto y el sí a un circuito o contacto cerrado. Vamos a usar primero un pulsador, que es un botón que sirve para cerrar o abrir un contacto de forma momentánea mientras presionamos ese botón. Al soltarlo, regresará a su estado original. Así que pondremos en este circuito un pulsador abierto. Vamos al menú de iconos y abrimos el grupo de botones pulsadores. Seleccionamos el primero y lo llevamos hasta nuestro circuito. Lo ubicamos de forma correcta, como ya lo hemos visto en los videos anteriores, y ya tenemos el contacto abierto. Esto que vemos ahora es un circuito donde no pasa corriente de la fase superior a la inferior. Si abajo hubiera una lámpara, por ejemplo, esa permanecerá apagada, porque no tiene tensión y por lo tanto no circula corriente por ella. En lugar de encender la lámpara, para este circuito debemos activar la bobina del contactor. Si regresamos al dibujo 1, podemos ver que si la bobina del contactor se activa, los contactos se cierran y el motor recibirá corriente y se encenderá. Entonces, en nuestro circuito de control debemos poner en la parte inferior la bobina del contactor. Para ello, vamos al menú de iconos y abrimos el grupo de control de motores. Dentro abrimos el subgrupo de arranque de motores y seleccionamos la bobina para arranque de motor. Lo instalamos en nuestro circuito y ahora podemos ver que si pulsamos el botón de encendido, la bobina del contactor se activa y el motor se enciende. Pero este botón, una vez que deje de presionarlo, se desconectará. Así que es necesario que la bobina permanezca activa. Entonces necesito un contacto que mantenga la bobina conectada, aunque el pulsador se desconecte. Para saber cómo conectarlo, debo analizar el efecto de ambos. La deducción es sencilla. La bobina se activará por el pulsador o por el contacto. Entonces se trata de un circuito en paralelo, es decir, el pulsador y el contacto deben estar en paralelo. Entonces, debo construir primero el circuito paralelo al pulsador. Así que activo la función de conductor y luego conecto al circuito por el lado superior del pulsador y luego hago un cuadrado y lo conecto por la parte inferior. Ahora voy al menú de iconos y abro el grupo de contactos y seleccionaré un contacto abierto. Lo instalo en forma paralela al pulsador y ya tengo las dos opciones de activar la bobina. Si repito el objetivo de mi circuito, no se cumple el apagado del motor, pues una vez que encienda no hay forma de apagarlo. Así que debo incluir otro contacto más, pero que solo me permita apagarlo. Entonces no se trata de un contacto, sino de un pulsador. Así que voy al menú de iconos y en la ventana de pulsadores selecciono uno de ellos, pero con el contacto cerrado, pues requiero que solo lo desconecte el circuito. Instalo este pulsador al comienzo del circuito y ahora repito el objetivo de mi control. Con el pulsador 1 activo la bobina y esta enciende el motor. Se activa el contacto abierto y se cierra, con lo cual la bobina se queda activada, aunque el pulsador retorne a su estado abierto. Presiono el pulsador 2 y la bobina se desactiva, el motor se apaga y el contacto queda abierto. Para encenderlo, debo repetir el proceso. Con esto vemos que nuestro control cumple, así que lo guardamos. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo.
para analizar otras variantes de arranque de motores y el cambio de componentes. Así que los espero.